María Evangelizadora Radio, nos complacemos en presentar a nuestras hermanas María Feliz y Miss Denis Santana, con su programa Mujeres hacia la Santidad. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, lo tengo que decir 2 o 3 veces, ¿verdad? Porque tienen un poquito de tiempo que no me escuchan, pero ya con ustedes retornamos una vez más y dando gracias a Dios porque estamos aquí, porque gracias a Dios Él lo va planificando todo para que podamos hacer esto que va en beneficio de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Damos gracias a Dios porque en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia, Él es el que siempre está. Y no nos deja desamparado, como podríamos decir. Así que le damos la bienvenida en nuestro programa Mujeres hacia la Santidad. Programa que transmitimos de 4 a 5 de la tarde todos los viernes por esta María Evangelizadora Radio. Y aquí, como siempre, simplemente hoy con todo nuestro corazón, hoy estamos revolcadas hacia cada uno de ustedes porque queremos hablarle de lo que Dios pone en nuestros corazones. Y doy muchas gracias al Señor, vuelvo y repito, porque estoy aquí. Y para mí eso es gozo, eso es alegría. Y espero que ustedes también lo estén, porque siempre debe de haber con los cristianos mucha paz en medio de cualquier tormenta. Alabamos al Señor en esta tarde, damos gracias y una vez más sean bienvenidos a su programa. Liz Denny por aquí, los dejo con mi hermana María Aurora. Bendiciones, hermanos, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan. ¿Y qué tal si nosotros, ya que mi hermana le dio a ustedes esa bienvenida tan calurosa, tan bella, y vamos nosotros a ponernos en esa misma actitud de oración para conectarnos con ese amado que nos ama tanto, tanto, tanto? Sí, mi Dios y Señor, hoy nosotros, en medio de la tormenta, Señor, en que estamos viviendo, te damos gracias. Gracias infinita porque a ti te ha parecido bien regalarnos un día más de vida. Regalarnos, Señor, que en medio de todo nos bendice también con la lluvia, porque la lluvia es una bendición. No permitas, Señor, que caiga hasta hacernos daño, sino que caiga la necesaria para que se nutran los ríos, se nutran las tierras y podamos nosotros beber de ese manantial que tú nos regalas. Señor Jesús, en tus manos estamos. A ti te pedimos de esa misericordia tan grande, que siga bajando a cada enfermo, tocando a cada enfermo, sanando, liberando, tocando a cada enfermo de COVID, sanando a cada enfermo de cáncer, sanando a cada enfermo que padece una enfermedad rara que la ciencia todavía no ha podido descubrir, para poder ayudar a tantos hijos e hijas tuyas que lo padecen. Señor Jesús, en tus manos estamos, en tus manos está tu Santa Iglesia Católica. Te presentamos tu vicario, el Papa Francisco. Te presentamos tu Iglesia Santa, la que tú fundaste. Señor Jesús, ven a tocar a tantos sacerdotes que están clamando por ti, por tu misericordia, para que tú lo levantes, para servirte a ti a través de su pueblo, para seguir pastoreando a tantos feligreses. Señor, mira el personal médico que está sumamente agotado por tantas horas de trabajo.
en esta guerra que no sabemos cómo combatir este enemigo, más que con tu ayuda y tu misericordia. Mira Bendito todo el seas. personal médico, Señor, los militares que están dejando su familia, igual que los médicos, para evitar que nos contagiemos. Mira todo el personal que trabaja para que nosotros, Señor, podamos ser liberados de este virus. Señor, es en tus manos que estamos. Es a ti que te presentamos cada prueba, cada necesidad de cada hermano que padece. Ese alimento que hace falta, ese pan para llegar a la mesa, esa economía para pagar cada facturación, la casa y todas las necesidades. Señor, derrama tu misericordia en tu pueblo, que te claman, que te necesitan, Señor. Y en esta tarde aquí estamos nosotras para decirte, Señor, en ti confiamos, en tu poder, en tu misericordia, que se siga paseando por el mundo entero, Señor, por los agonizantes. Señor, que tú salves sus almas para tu gloria y honra. Por tus hijos, Señor, por tus hijos, que te necesitamos tanto, Señor. A ti clamamos, Señor, que nos fortalezca. A esos que están tristes y abatidos porque están solos, que tú llegues ahí. Y por eso, mi Dios y Señor, nosotros en fe te decimos gracias. Gracias por tu Gracias, misericordia. Señor. Gracias, Señor, porque nosotros te entregamos todo nuestro pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Y al mismo tiempo te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias, gracias, Señor, porque en esta tarde tú has puesto en la boca de mi hermana, Señor, pues todas esas peticiones que realmente necesitamos y que tú dices, pide y se te dará. Hoy damos gracias, Señor, porque sabemos que, como bien dice mi hermana, solo contigo podemos nosotros combatir esta terrible enfermedad que mundialmente está afectando a todo el mundo. Bendito sea, Señor. Y nada, mis hermanos, pues iniciamos hablándole pues de nuestros contenidos del programa, porque aunque yo no estuve, pues sí me daba cuenta lo que mi hermana estaba hablando con cada uno de ustedes. Entonces, nosotros iniciamos nuestro programa hablando de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo sé que eso nos puso a nosotros, a cada uno de nosotros, a pensar si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, porque para nosotros a veces se nos hace tan difícil, porque muchas veces tú y yo sabemos que suplantamos a Dios con cualquier cosita, muchas veces hasta con algo material, que da pena decirlo, pero somos así, somos un pueblo de dura cerviz, como dice la palabra de Dios. Pero qué bueno que Dios está con sus brazos abiertos esperándonos porque nos ama, porque su esencia nos damos cuenta que Él es amor y que Él lo que quiere realmente es que nosotros nos dejemos amar por Él. Y es por eso que tenemos que tener a Dios en primer lugar. Y dentro de eso también hablamos de que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que en eso se resumían los mandamientos. Hoy también recordamos que hablamos también de que nosotros teníamos que no jurar a Dios, porque muchas veces hacemos juramentos sin darnos cuenta y no pensamos ni se nos ocurre pensar que cuando nosotros estamos jurando en falso, lo estamos haciendo contra Dios mismo. Y es la misma palabra, son los mandamientos que dicen
que nosotros no podemos jurar el nombre de Dios en vano. Y eso fue lo segundo que tuvo que compartir con ustedes nuestra hermana Aurora, y ya ella también concluyendo le tocó compartirles lo que era santificar el día de fiesta, porque no nos importa, o sea, para cada uno de nosotros, y lo digo porque nos pasa, mis hermanos, aún siendo cristianos, muchas veces pensamos que estamos hablando para otros, estamos hablando para nosotros mismos. Muchas veces no santificamos el día del Señor, y el día del Señor es sagrado. Y es eso lo que mi hermana quiso hablar durante ese tiempo que estuvo compartiendo con ustedes. Y es que, mis hermanos, hay que santificar. Es que ese día de fiesta debe ser para el Señor, para visitar nuestra iglesia, para nosotros hacer lo que realmente hace un verdadero cristiano. Compartir la palabra, compartir la Eucaristía. Y esto es lo que debemos hacer. Muchas veces ocupamos nuestro domingo en todo, menos en lo importante, que es para el Señor, dedicárselo al Señor. Y yo entiendo que todo esto ha sido muy claro, mis hermanos. Entonces continuamos ahora con el contenido del programa de hoy. Y el contenido de nuestro programa, lógico, es el cuarto mandamiento. Y este cuarto mandamiento sí que de verdad, mis hermanos, nos pone como a pensar. Este mandamiento nos pone a cada uno de nosotros a ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Cada uno de ellos hay que ponerle su atención. Qué importante. Pero hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento, un mandamiento que dice mandamiento con promesa. Amén. Mandamiento con promesa. Bendito sea Dios. Y vamos a ver. Dice nuestro catecismo: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y yo lo digo como así, como que es palabra de Dios, porque si nos vamos a Éxodo, si nosotros nos vamos a Éxodo 20, para que ustedes se den cuenta cómo es que nuestra iglesia tiene todo ordenado. Vamos a ver qué dice, esto es el catecismo, pero vamos a ver qué dice Éxodo 20, 12. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios: respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida, sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo sí sé que estas palabras textualmente tal y cual son, están escritas en la palabra de Dios. Y que nuestro catecismo no está inventando, que lo dice Éxodo 20, 12. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre, a nuestra mamá, aquellos que nos trajeron al mundo, porque así lo vamos a decir, una palabra de nosotros bien dominicana. A pesar que es un programa que se escucha no solamente acá, sino que también se escucha en Estados Unidos y en otros lugares también. Entonces, dice que honre a tu padre y a tu madre. Y lo repito tanto para que se nos quede, porque también Dios, cuando quería que entendiéramos algo,
Dios lo hacía, oigan cómo lo hacía Dios. Dios lo hacía y lo repetía, porque todo lo que repetía se supone que era importante. Entonces, seguimos que honre a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días. Ahí viene la promesa de parte de Dios. Amén. Fíjense la importancia que es respetar a nuestros padres. ¿Y cómo es el asunto ahora? ¿Y cómo es el asunto? De verdad me gustaría que jóvenes estén escuchando este programa. Y no solamente jóvenes, también nosotros, aún con edad, muchas veces no cumplimos con el mandamiento. Y muchas veces queremos y demandamos de Dios tener salud, tener buenos trabajos, demandamos de Dios que Él nos dé lo mejor, que tengamos también cosas materiales. Queremos todo lo mejor de Dios. Pero muchas veces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Hacemos cosas al revés de lo que Dios nos está demandando. Y nosotros somos los que continuamos demandando cosas porque siempre queremos lo mejor. Queremos estar bien, queremos sonreír siempre, tener placer siempre, pero algo tan sencillo dice el Señor en su palabra. Honra a tu papá y a tu mamá para que tú puedas tener larga vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién estamos nosotros honrando cuando verdaderamente nosotros, después de Dios, debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué es lo que estamos poniendo primero que Dios y nuestros padres? Nos hemos puesto en algún momento a pensar cuál fue el trabajo de nuestros padres para llevarnos hoy hasta donde estamos. Yo particularmente, yo digo que Dios se las trae, porque precisamente me toca compartir en este mandamiento, en donde esto me llevó a reflexionar mucho. Yo, de por sí, mis hermanos, como todos, como cada uno de nosotros, fui una niña traviesa, pero dentro de traviesa también fui una niña que también obedecía. Yo diría que yo eso como que lo perdí, el obedecer, porque yo trataba de obedecer mucho. A mí me tocó que mi mamá una mujer de Dios, mi mamá una mujer muy luchadora. Y mi mamá sufrió tanto desde que tengo uso de razón, desde que tuve uso de razón. Yo veía a mi mamá en un solo sufrimiento. Y esto me hizo crecer antes de tiempo. Mi papá, un hombre muy desordenado, que raras veces lo vi en mi casa, raras veces yo me pongo a pensar y raras veces vi a mi papá en mi hogar, porque mi papá, por lo general, era en el placer. Mi papá era músico y, como dicen, músico, poeta y loco. Mi papá vivía en el placer buscando mujeres.
mujeres, donde él tenía 3 mujeres embarazadas en el mismo momento, y eso era nada para mi papá. Y mi mamá tenía que sufrir todo ese dolor. Entonces, yo lo que podía ver en mi mamá era un dolor que eso me amilanaba, o sea, aún siendo a esa edad que quizás lo que yo tenía que vivir mi edad, me hizo vivir una vida que tuve que, no vamos a decir crecer, pero hacer cosas las cuales a mi edad no eran las que me correspondían. Eso creó en mí un deseo de que tenía que hacer las cosas que realmente era para un adulto. Y quise hacerme responsable de tantas cosas que eso también me llevaron a tener circunstancias más adelante dentro de mi matrimonio. Porque quería yo hacer las cosas y todo eso, porque todo tiene su tiempo, porque hasta la palabra lo dice. Y yo recuerdo que me tuve que hacer obediente. Mi mamá llegó a un estado donde mi mamá hizo una enfermedad mental. Mi mamá por tiempo hacía esas crisis y eso me daba mucho dolor. Eso partía mi corazón. Entonces yo pasé a ser como la mamá, a ser, ayudar en mi casa. Y muy obediente a mi mamá. Pero yo deshonraba a mi papá. Yo deshonraba a mi papá. Para mí, mi papá no me importaba. Dentro de mi corazón, más bien había un dolor tan grande hacia él que llegué a tener odio a mi papá. Mucho, porque yo decía que mi papá era el responsable de lo que pasaba con mi mamá. Pero ¿cómo es la palabra? La palabra no dice que porque el papá se porte mal, yo tengo que desobedecerlo. Yo tengo que deshonrarlo. Es todo lo contrario. Nuestra parte es honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Vuelvo y repito el mandamiento que trae promesa. Y es que a veces cuando vemos que nuestros padres se ponen que quizás no me puede dar el provecho que yo quiero, bueno, ¿qué? Pero con mi mamá ocurría todo lo contrario. Yo quería tenerlo todo para mi mamá. Recuerdo que nosotros teníamos una precariedad tan grande. Mi mamá una vez estaba atendiendo a mi abuela en el hospital. Y yo recuerdo que tenía yo un solo zapato. El zapato que tenía ya, yo no podía caminar con él. Y entonces, cuando veo a mi mamá en el hospital, que está cuidando a mi abuela, mi abuela murió en este momento. Veo que mi mamá tampoco tiene zapatos. Y yo vi la necesidad en ella, aunque los deditos a mí se me salieran del zapato mío. Yo vi la necesidad de mi mamá. Porque si tú quieres saber lo que es un padre, si tú quieres saber hasta dónde se puede sacrificar un padre por su hijo, eso lo resumía mi mamá. Nunca vi a mi mamá comprarse un vestido, comprarse algo caro
porque mi mamá todo era para sus hijos. Nunca vi a mi mamá gasto en salones, en cosas que sabemos que sí son necesarias, pero ella le daba la prioridad a sus hijos. Una mujer educadora, mi mamá era maestra, dedicada completamente a sus hijos. Nunca vi a mi mamá que saliera a un lugar de diversión. Todo fue un sacrificio. Y por eso mi pena. ¿Cómo no puedo yo ser con mi mamá si ella me enseñó a que a ella había que honrarla? A que había que ver cómo ella, parte de su vida, la donó a nosotros. ¡Qué mujer! ¡Qué ejemplo! A veces peleo y cuando hago actos como lo que ella solía hacer, a veces peleo porque digo que no se puede ser así. Una mujer que se donó completa. Y tu mamá, tu papá, se han donado. ¿Has visto que tu mamá y tu papá se han donado? ¿Has visto que tu papá y tu mamá lo han hecho todo por ti? Eso sin contar esas noches, esas madrugadas que quizás estuvieron despiertos, el cambiar pañales, pañales que antes tenían que lavarse con las manos, no Pampers. Eso hicieron nuestros padres. ¿Y cuántas veces no valoramos eso? ¿Y cuántas veces lo echamos a la deriva? ¿Y cuántas veces cuando nuestros padres se están haciendo viejos, hasta los rechazamos? Porque ya están viejos, ya no nos sirven para nada. ¿Te has fijado en tu tamaño? ¿Te has fijado en tu educación? ¿Te has fijado en el buen trabajo? ¿Te has fijado tal vez en el buen carro que tienes? Eso se lo debe a tus padres, por si no lo sabías. Si tienes una buena función, todo lo que te pasa ahora, se lo debe a tus padres. A esos que quisieron dar la vida por ti. Porque cuando nos enfermamos de pequeño, de lo que sea, eso, ustedes pueden imaginarse lo que es una mamá cuando uno de sus hijos está enfermo. ¿Cómo no honrarlos? ¿Cómo no grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que después de Dios, ellos, nuestros padres, son los que debemos honrar? Los que debemos cuidar. Mi mamá murió, pero en los últimos tiempos me quedaba una pena en mi corazón, porque comenzamos a evangelizar y comencé a evangelizar y ya yo como que el tiempo me impedía ir a visitar a mi mamá. Y me quedó este dolor en mi corazón. A mí no me quedó dolor de que yo no cuidara a mi mamá. Yo veía a mis hermanos cuando venía el Día de las Madres. Eso era que tenemos que comprarle algo a mamá, que cuánto tú vas a aportar para comprarle algo a mamá, que tú sabes que tenemos que mamá se sienta bien en ese día. Y yo estaba tan tranquila, mis hermanos y hermanas que me escuchan. Yo tenía una tranquilidad y una paz en mi corazón, porque para mí el Día de las Madres eran todos los días. Para mí el Día de la Madre era el día de la necesidad de mi mamá. Para mí el Día de las Madres era cuando había que comprar una pastilla.
que ya ella no lo podía hacer. Para mí el Día de las Madres era cuando tenía una necesidad de un calzado, porque ella no lo podía hacer. Entonces, como para mí era todos los días, yo no tenía que preocuparme por el Día de las Madres. ¿Y tú? ¿Te estás recordando de tu mamita, de tu papá, un solo día? Tuvo que ocurrir todo un proceso que ya más adelante, quizás en otro testimonio lo podemos hablar. Tuvo que ocurrir un proceso para yo empezar a honrar a mi papá. Yo tuve que ver a mi papá ya tocando fondo. Entonces ya yo pude ver la gracia de Dios. Y pude perdonar a mi papá. Y pude ver a mi papá de otra manera. Y comencé a honrarlo sabiendo que las locuras que mi papá hacía era porque no tenía a Dios en su corazón. Y Dios nos invita a que tenemos que perdonar. ¿Qué está pasando ahora, mis hermanos, con tu papá, hermana, que me escucha? ¿Qué está pasando con tu padre? ¿Cuánto tiempo tiene que no lo visitas? Yo te voy a invitar que en esta tarde, si todavía aún tienes la oportunidad de tener a tu mamá y a tu papá con vida, todavía hay tiempo de retomar y darle la honra que merecen. Que no te pase como a mí, que teniendo el tiempo no visitaba a mi mamá con la frecuencia que debía hacerlo. Tal vez estaba tranquila con lo material, pero muchas veces se me hacía difícil ya ir allá al pueblecito Barahona donde estaba mi mamá. Y a veces ella tenía que dar muchos viajes aquí. Y aún dando los viajes ya el Señor la estaba poniendo porque ya era casi el tiempo de su partida. Y a veces también se me hacía difícil un poquito compartir mucho con ella. Y cuánto sufrí eso. Yo te invito en esta tarde a que si Dios te ha dado la oportunidad, si tienes a tu mamita y a tu papá, que tú hagas la mejor relación. Que tú también te dones al igual que ellos. Que tú los honres como dice la palabra de Dios. No es como dice mi hermana Aurora, no es como dice mi hermana Lisdeni, sino más bien como dice la palabra de Dios. Como nos enseña la palabra en Lucas. Que dice Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. ¿Y quién es el que nos está invitando a obedecer? Es el mismo Jesús. Se abren las puertas, mis hermanos, se abren las puertas. Cuando nosotros somos buenos, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con nuestros viejos, se nos abren las puertas. El buen hijo todo le llega a la mano. Y eso yo se lo puedo decir por testimonio. El buen hijo ve la gloria de Dios. El buen hijo lo que le espera es bendición, pero no porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra. Larga vida,
no solamente se te alarga la vida, sino que trae las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo lo puedo decir, yo soy una bendecida de Dios, porque yo sé que mi mamá tiene que estar intercediendo por mí, por sus hijos. Bendito sea, Señor. Bendito sea Jesús. Y damos gracias al Señor por sus enseñanzas. Damos gracias al Señor porque Él es que nos manda a ser obediente. Fíjense que esa palabra obediente la hemos hablado tanto. Jesús vivía sujeto a ellos, a sus padres, aún siendo Dios. Aún siendo Dios, Él vivía sujeto. Imagínense nosotros. Él nos recuerda la fuerza que tiene este mandamiento. Este mandamiento tiene una fuerza muy especial. Eso nos enseña Jesús. Y el mismo apóstol también nos dice: obedecer a nuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y vuelve y dice: honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo su promesa, para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre toda la tierra. Y eso lo podemos ver en Efesios 6, del 1 al 3. Ahí vemos al apóstol. Ya esto es nosotros aplatanando un poquito de lo que hemos querido llevarle a cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, si ustedes tienen aún el privilegio de contar con sus padres, hónrenlos, 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 para que puedas ser feliz. Bendito sea el Señor en esta tarde. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea el Bendito Señor. sea Jesús. Bendito eres. Dice el catecismo en su numeral 2197. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Imagínense. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento, y más el que nos transmite el conocimiento de Dios. Si hay alguno escuchando que todavía no es padre, cuando seamos padres también debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que verdaderamente los va a llevar a ellos a que aprendan a honrarnos a nosotros padres como es debido. Bendito eres, Señor. Bendito sea Jesús. Lo mismo que hemos hablado. Ellos son los que nos han formado, los que nos han instruido. Y dice el catecismo en ese mismo numeral que estamos obligados a honrar y a respetar a todos los que Dios para nuestro bien ha investido de su autoridad. Sí, investidos de su autoridad. Dios le ha dado autoridad a los padres.
Y nosotros como hijos debemos de honrarlos. Así que vamos a ir a una pausa, mis hermanos, en este momento. Esto está bueno, quédate ahí porque todavía hay mucho más. Honra a tu padre, a tu madre, para que tengas larga vida. Bendito. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, y que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz, de certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendiciones, hermanos, una vez más de regreso en su programa Mujeres hacia la Santidad. Qué belleza de canción, una canción hecha oración. Esa es la oración de la familia. Hagámosla nuestra, sobre todo en este mandamiento que el Señor nos da, este cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y tiene la promesa, qué preciosa promesa, de que a nosotros honrarlo, Él va a prolongar nuestras vidas aquí en la tierra. La obediencia, mis hermanos, Jesús nos las enseña tanto, que cuando mi hermana hablaba de Lucas 2:51, cuando Jesús, ese evangelio, cuando Jesús llegó, que lo encontraron, fíjense cómo Él llegó y cómo dice que Él obedeció a sus padres. Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros caminamos en obediencia, ¿qué pasa? En nuestras vidas el Señor se sigue glorificando. Y como Jesús obedecía tanto, pues Dios su Padre se glorificaba tanto, mucho más todavía. Yo escuchaba a mi hermana hablar sobre ese testimonio de sus padres. Y desde aquí, pues se me salían las lágrimas también. Yo, a diferencia de ella, pues tuve un padre cercano. Un padre muy cercano a mí, que todavía grandota, mi papá me cargaba la pierna y me dormía. Y yo siempre andaba con mi papá. Y para mí era mi padre, los dos, tanto mi papá y mi mamá. Ese respeto tan grande, porque ellos nos enseñaron a nosotros cómo ellos respetaban a sus padres, a nuestros abuelos. Mi papá se arrodillaba a besarle la mano a mi abuelo. Y fuimos muy cercanos, teniéndole tanto amor a mis abuelos, porque pues ellos siempre, y eso se lo han transmitido mis hermanos y hermanos a mis sobrinos. Yo no tengo hijos, pero recuérdense que le digo que al que Dios no le da hijo, Mamá María le da sobrinos, porque hasta los hijos de mi hermana Lisdeni son mis sobrinos. Amén. También. Amén, bendito seas. Y no es porque lo diga, porque ella está presente, porque ellos me tratan a mí así. Amén, ellos, bendito sus hijos, seas. ellos me tratan a mí así, con ese respeto de una tía. Y yo, en ese amor tanto para mis padres, mi papá fumaba. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, mi papá no trabajaba. Y yo le compraba los cigarrillos a mi papá y para mí era un gozo, una alegría. Pero después yo me di cuenta que le estaba haciendo daño a mi papá.
y ya no le compraba los cigarrillos, pero sí le daba el dinero. Que él lo comprara ya es otra cosa. Pero no que por mi amor hacia él yo tuviera una ceguera de sabiendo que yo le compraba los cigarrillos y que le hacía daño, aunque yo prefería que fuera él que lo compraba y yo cobraba y yo le daba me cobraba quincenal y yo le daba a mi papá, viviendo con ellos todavía ahí en la casa, para que él tuviera algo siempre en los bolsillos y que comprara, o que si quería ver algo, que si quería ir a ver a visitar a un enfermo. Mi papá visitaba mucho a sus amigos, visitaba mucho a los enfermos, ayudaba mucho con la caridad. Él iba a pagar, vamos a suponer, el bill de la luz, y mi papá era la urbanización entera que decía, tal día voy a pagar la luz. Y la urbanización entera, lo que podía, le daban el dinero a mi papá, y ahí iba mi papá con todos esos recibos a pagar la energía eléctrica, a pagar el agua. Y iba por un sitio lejísimo a comprar, cuando eso se iba mucho la luz, y él iba a comprar lo que era la trementina para las lámparas. Y mi papá, sin poder, porque tenía un problema en la columna, no podía hacer fuerza, él se iba con todos esos galones a comprar esa trementina. De manera que tanto mi papá como mi mamá nos enseñaron a nosotros el servicio y la caridad, el amor al prójimo, que es lo que hemos estado tratando. Y yo quería, sin dejar pasar por alto, hablarle a ustedes que tanto de este mandamiento tan importante, el de honrar a tu padre y a tu madre, que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11, podemos ver, o hasta el 12, que es la boda de Caná, cuando la Virgen María se da cuenta que en esa boda faltaba el vino, y ella fue a donde su hijo, diciéndole esa necesidad que tenían los novios, que iban a pasar vergüenza porque se había acabado. Y Jesús les responde que todavía no ha llegado su hora. Y la madre le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Es el Evangelio de María que todavía nos lo vive diciendo a nosotros. Hagan lo que Jesús les dice. Y te lo está diciendo a ti, hijo, te lo está diciendo a ti, hija, te lo está diciendo a ti, padre, que tiene también a tus padres vivos. Me lo está diciendo a mí, María Aurora, que todavía tengo, para gloria de Dios, a mi madre y tantas tías también. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús se paró y obedeció a su madre. Él no estaba listo, pero esa petición, él fue y complació a su madre. Nos está enseñando esa obediencia tan grande, tan grande. Yo sé que cada vez que tú y yo leemos cualquier evangelio de la palabra de Dios, leemos este evangelio de la boda de Caná, aprendemos algo todos los días, porque el Espíritu Santo nos va nutriendo, nos va llenando. Y miren qué pasó. Convirtió el agua en vino, en el mejor vino que se había dado, tanto que mira cómo fueron y le dijeron, el vino bueno es el primero que se brinda y sin embargo tú has dejado el último. Lo has dejado de último, porque el primero, el mejor, ya el malo se va brindando para cuando ya están perdiendo un poco la conciencia, que no sepan distinguir bien
entre el bueno y el malo. Y ahí está un hijo obedeciendo a una petición de una madre, obedeciendo a una madre ante un pedido. Es lo mismo que tú y yo debemos de hacer, honrar a nuestros padres y a nuestra madre. El testimonio mío es que mi mamá nos dio a nosotros esa enseñanza tan grande, que se iba a pie todos los días a ir a bañar a su mamá, a visitar a su mamá todos los días, a bañarla ya cuando ella no podía. Y recuerdo que un tiempo ella estaba esperando aquí en los Estados Unidos un trámite que estaba haciendo. Y ella sentada así, un día en el apartamento de mi hermana en New York, dice ella, mírenme aquí, raja los gritos. Mírenme aquí cómo estoy yo aquí sentada sin hacer nada. Y mi mamá ya necesitándome. ¿Sabes qué hicimos? Inmediatamente mi hermana llamó a una de mis hermanas y todas nos pusimos a una y de una vez a comprarle el pasaje a mi mamá para regresar. Porque eso la estaba ella llevando a desesperarse sabiendo que mi abuela la estaba necesitando. Ella iba todos los días, 2 veces al día, con el terrete del sol, volvía ella con una sombrillita otra vez en la tarde. Y si en el momento que se necesitara, ahí estaba ella, ayudando a su mamá. Y yo le dije a mis hermanas, ustedes se dan cuenta qué testimonio mi mamá nos está dando a nosotros. Nos está dando a nosotros el testimonio del 4º mandamiento: honrará a tu padre y a tu madre y prolongarás tus días. Mi abuela murió de 104 años y ella hacía lo mismo con sus padres de cuidarlo. Y mi mamá tiene 90 años, va a cumplir 91 si Dios quiere, el 2 de septiembre. Prolongarás tus días. Y yo le voy a decir a ustedes para terminar y decirle algo con relación a este mandamiento que mi hermana Lisdeni no terminó con relación a sus padres. Que su mamá cuidó a su papá. Que el papá de mi hermana Lisdeni cayó enfermo y hubo que cortarle hasta las piernas y su mamá estuvo ahí cuidándolo. En medio de todo lo que ella pasó con él. Pero mi hermana Lisdeni no se quedó atrás. Mi hermana Lisdeni estuvo ahí cuidándolo. No solamente como médico y haciendo todo lo que tenía que hacer, sino como hija. Que yo soy testigo de que por lo más mínimo era ella que la llamaban. Y que todavía sus hermanos para lo más mínimo es a ella que llaman como médico y como hermana. Como si fuera esa mamá, que ella es la que tiene que solucionar las cosas. Y sin embargo, su mamá fue la que murió primero antes que su papá. Caminando de sus propios pies, igual que mi papá. Murieron así. Mi papá murió igualito que murió la mamá de mi hermana Lisdeni. Cayó y ahí murió. Y mi hermana sufrió tanto con eso, como yo sufrí tanto esa muerte repentina de mi papá, de saber que yo salí de mi casa a trabajar y dejé a mi papá bien y en menos de las 2 horas me estaban llamando para decirme que mi papá estaba muerto. Yo me puse como loca. Mi hermana Lisdeni también. Mi hermana Lisdeni
se puso igual que yo, todavía más que yo, porque ella me decía, mana, yo siendo médico y no pude hacer nada por mi mamá, y yo de este lado Bendito aquí, y Jesús. mi hermana de aquel lado gritándome a mí eso, Gloria a ti, Señor Jesús. y yo reviviendo otra vez lo de mi papá, que Bendito a ella le tocó. Jesús. Gloria a ti, Señor. Y Santo cómo eres. después al tiempo, mi hermana, el Señor fue sanándole esa herida, Bendito Dios. Gloria a ti. sanando esa herida de saber que el Señor le hablaba diciéndole dónde estaba su madre. Y esa es la recompensa de nosotros. Bendito eres. Cómo nosotros nos sentimos. No es que te voy a decir que nos sentimos bien cuando se nos van esos seres nuestros tan queridos. Pero saber que esa promesa de Dios y que nosotros todavía podemos seguir orando por ella. Yo duré ofreciendo indulgencia plenaria por mi papá, hasta que ya llegué a un momento que le dije, Señor, tú sabes ya dónde tienes a mi papá y yo no puedo ser egoísta. La misericordia tuya es tan grande que sabe qué miembro de mi familia o alguien que la necesite, tú sabes a quién dársela. Tú sabes a quién dársela. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y por eso mi hermana decía, ojalá que muchos jóvenes, que muchos hijos e hijas estén escuchando esto para poder hacer de este mandamiento, este cuarto mandamiento que Dios quiere. Oye, es después de Él. Después Amén. de Él. Fíjate Amén. que el valor de en este decálogo, que eso es lo que significa, por eso le decimos los 10 mandamientos, que tú puedes ir a Éxodo y buscarlo en la palabra de Dios. Mi hermana le dijo a ustedes la cita bíblica que está en Éxodo 20:12. Ahí están todos esos mandamientos. Y cómo el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que después Dios, que no vino para abolir la ley, sino para hacerla que se cumpla, lo unificó con amar al prójimo como a uno mismo, porque es el mismo Dios. Yo no puedo amar a Dios a quien no veo y odiar al prójimo a quien sí veo. Por eso nos dice la palabra que somos mentirosos y nosotros decimos que amamos a Dios y no los cumplimos, los mandamientos. Y después el segundo es, no tomarás el nombre de Dios en falso. Y el tercero, que es santificar a la fiesta. Esos tres son del Señor. Entonces, en esa lista de ese decálogo, miren en dónde va el cuarto mandamiento: honrará a tu padre y a tu madre. Va en el cuarto mandamiento. Porque para Dios la familia es tan importante. El de tus padres, el de tú honrarlo, el de tú amarlo, es tan importante. Es tan importante tú amar a la familia, respetarla, valorarla. Tanto que Dios, que nos quiere tanto, por eso se lo digo del primer día que estamos hablando de estos mandamientos, nos quiere tanto que no ha dejado estos mandamientos para que tú y yo podamos salvarnos, para que tú y yo podamos caminar en santidad y andar con este respeto para nuestros padres, respetarlo, cuando ahora mira cómo es todo. Qué falta de respeto a los padres. Yo he visto hijos hasta levantarle la mano a sus padres, empujarlo, maltratarlo, abandonarlo, dejarlo en asilo y no volver nunca más, solamente ya cuando se mueren. Tú y yo, es hora de que tú y yo
meditemos tanto en cada uno de los mandamientos y que tú te quedes de tarea todo este fin de semana. Y yo estoy honrando a mi padre y a mi madre. Y yo lo estoy obedeciendo. Estoy haciendo esta voluntad del Padre con los míos. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo quisiera que ya en este momento que terminamos, no quisiera irme sin decirle algo del catecismo de la Iglesia Católica en resumen. En resumen, que nos dice a nosotros: honra a tu padre y a tu madre. Y tú lo puedes encontrar no solamente en Deuteronomio 5:16, en Éxodo 12:20, Marcos 7:10, tantas citas bíblicas que tú tienes para honrarlo, para buscarlo, para que te nutras de cada una de estas citas bíblicas que están en la palabra de Dios, y que si tiene el catecismo también lo puede buscar. Nos dice el catecismo en el numeral 2249: la comunidad conyugal está establecida sobre la alianza y el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. Y nos dice en el numeral 2250: la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Y en el numeral 2252 dice: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración, en todas las virtudes. Tienen el deber de atender en la medida de lo posible las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Quiero dejarlo hasta aquí, pero Bendito decirle a sea, ustedes Señor. que por favor instrúyanse con la palabra del Señor, busquen los documentos de la iglesia, la tradición Bendito de la sea, iglesia. Señor Jesús. Y ahora yo voy a dejar que mi hermana termine con esta oración. Bendito sea. Mi hermana, antes de concluir, tú decías, hablabas en eso último, cómo la familia, cuando se honra el papá y la mamá, el respeto que hay en la familia, también el respeto también que tiene que tener también el padre hacia el hijo, porque no es solamente también que Amén. los Sí, hijos, sí, porque a veces hay padres sí, también que exasperan a los hijos. Yo soy una de sí. esas, entonces también mantener ese respeto con los hijos. Y Amén. nada, pues vamos a orar, precisamente eso, vamos a orar, dando gracias a Dios en esta tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios que nos instruye. Gracias, Señor, por nuestros padres. Gracias, Señor, por enseñarnos a que tenemos que ser obedientes y honrar a nuestros padres. Gracias, Señor, porque tenemos que también nosotros los padres no exasperar a nuestros hijos, no hacerlos que ellos vuelen, no hacerlos que ellos nos hagan un daño, sino mantener esa armonía de la cual mi hermana Aurora decía en este momento. Señor, que las familias se unan, Señor, que las familias, Señor,
Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Gloria y alabanza. Gloria a ti, Señor. Bendito Te alabamos y te te bendecimos, bendecimos. Señor. Bendito seas. Bendito eres, Señor, que tú nos dé la capacidad para seguir honrando a nuestros padres y que nosotros como padres también bendigamos a nuestros hijos. Señor, bendícenos en esta tarde. Guíanos, guárdanos en ti, Señor. Y haznos, Señor, una familia de acuerdo a ti, Señor. Que imitemos esa familia de Nazaret. Bendito y alabado sea. Gloria a ti. Yo pido Gloria a y mi alabanza hermana que me sobre acompañe para Jesús. concluir esta oración. Bendito eres, Señor. Gloria Que y podamos alabanza. hacer esa familia. Bendito Gracias, eres, Señor Señor. Jesús. Que tú Bendito quieres. eres, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Jesús. Muchas gracias, Gracias, Jesús. Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor. Señor, transforma nuestras vidas, nuestras familias. Señor, transforma nuestros hogares en hogares tuyos, Señor. Que tú seas, Señor, el que ponga ese vino que tu madre te pidió que convirtiera. Y tú, mi Dios y Señor, en obediencia, fuiste a convertir esa agua en vino. Ven a convertir cada hogar, cada matrimonio, Señor, que también se acabe el vino del amor, se acabe el vino de la caridad, se acabe el vino de la caridad, se acabe el vino de la comunicación, Señor, en las familias. Mira, Madre, sigue pidiéndole a tu Hijo Jesús que transforme nuestros hogares, nuestras familias, en hogares agradables a ti, en esa familia que tú quieres que sea. Sí, mi Dios y Señor, en esta tarde, donde hay Gracias, tanta Señor. familia sufriendo, derrámate en cada uno de estos hogares Bendito que seas, suplican Señor. tu misericordia, Señor. Y Gloria a ti, te Señor. pedimos por esos ancianos que están solos, Bendito sea que los Jesús. hijos no pueden llegar o que ya los hijos no están. Suple el amor, la compasión. Súplele, Señor, tu providencia, que no se sientan solos, porque tú estás, Señor, porque tú estás con ellos, mi Dios y Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias. Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, y que tú estás con cada uno de los programas, pero nos vamos a despedir en este momento, pero seguimos contigo, Señor. Será hasta el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde por María Evangelizadora Radio, su programa Mujeres hacia la Santidad. Que mi número de WhatsApp 809-519-7099. 809-519-7099. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Pues de este lado, su hermana María Aurora con el WhatsApp 203-964-7893. 203-964-7893. Y recordarle a ustedes que sigamos unidos en oración, seguir orando a tiempo y a destiempo, como nos dice el apóstol Pablo a nosotros, orar en esta situación en que cada uno de nosotros no somos ajenos a lo que está viviendo el mundo con este virus, con tantos enfermos. Pero también sigan orando para que este proyecto de Dios, María Evangelizadora Radio, y no solamente María Evangelizadora Radio, sino todo lo que estamos llevando, un mensaje,
canales, emisoras católicas que están haciendo ese esfuerzo tan grande para que ustedes en estos momentos sigan recibiendo ese mensaje de Dios, sigan teniendo en cada una de ellas. Pero miren, aquí está su emisora María Evangelizadora Radio. Todo lo que encuentran aquí, sigan orando para que este proyecto de Dios siga adelante. También quiero pedirle que los que están trabajando, por favor, sigan aportando a este proyecto de Dios que es María Evangelizadora Radio, para que podamos continuar 24/7. Yo quisiera decirle a ustedes que no necesitamos nada. Yo le voy a decir siempre a su hermana María Aurora que el evangelio es gratuito, pero la evangelización cuesta. Y necesitamos pagar el local, los gastos, cada una de los compromisos que tenemos para poder seguir 24/7 con esta su emisora. Lo que ustedes aporten, no importa, no puedan mandar $5, lo que ustedes puedan enviarnos. Recuérdense que Dios bendice ese dador alegre y Él va a pagarle conforme a cada uno de como ustedes dieron en generosidad. Así que Dios lo bendiga hoy y siempre y nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Bendiciones. Estamos aquí para reconocer que Dios es grande, que Dios es muy bueno, que Dios es generoso. Él quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos en cada paso de nuestra vida, en cada decisión. Digámosle con todo nuestro corazón que nosotros también queremos estar con Él. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos llene con su espíritu. Ven y lléname. 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 Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.